Hola, hola, qué bueno que estemos otra vez juntos, que te integres a este espacio de charla, de conversación, de reflexión que hemos llamado Odres Nuevos. Cada semana tenemos este tiempo para pensar y orar juntos para que en diferentes aspectos de nuestra vida podamos ser esos contenedores aptos para la llenura del Espíritu, pero no solo para nosotros, sino para transmitirlo, proyectarlo sobre toda la realidad, sobre nuestra congregación, sobre nuestra sociedad, sobre aquellos que no conocen a Cristo. Que el Señor en este tiempo, en este cierre del mes de febrero, pueda estar renovando tu vida, que haya un despertar, ¿no? En Argentina aparentemente el año empieza en marzo, ¿no? Bueno, que puedas empezar en los próximos días el año más activo, con un renuevo del espíritu, con plenitud en tu mundo interior y con dirección del Señor para lo que tenés por delante. ¿Cómo estamos, Pablo? Bien, con una serie de iniciativas, inauguraciones y comienzos. Comienzan las clases, comienza, como decías, en muchos sentidos, una especie de vida administrativa. Esta parte del año ya quedan atrás la arena, los caracolitos, sí. Qué sé yo, el trekking y todas las demás cosas, el lago. Y bueno, ahora hay que arremangarse y que Dios nos ayude a seguir viviendo este año que tenemos por delante. Esperemos que no te hayas engrampado con mucho gasto en la tarjeta para no sufrir el resto del año las vacaciones que tuviste, ¿no? Pero qué bueno que podamos estar juntos también en este día. Estamos trabajando, como siempre, como cada semana, con la Biblia de la Nueva Reforma y nuestro anhelo, nuestro deseo, que hemos estado trabajando en la elaboración de esa Biblia. Nuestro deseo es que vos puedas no solo compartir la riqueza de esa edición de la Palabra de Dios en nuestro programa de Odres Nuevos, sino que sea tu Biblia de cabecera, ¿no? Tu Biblia de consulta, de estudio, de lectura diaria, de vida devocional, y también tu Biblia para ministrar a otros. Hay una pila de ayudas, de herramientas, de sugerencias que van a despertar además todo lo que el Espíritu te quiera ir hablando para que puedas alimentar tu vida, pero también alimentar la vida de los demás. La Biblia de la Nueva Reforma la distribuye Editorial Peniel. Vos podés entrar ahí a la página de Editorial Peniel, podés ir también al local en la ciudad de Buenos Aires, allí en la calle Boedo, a pocos metros de Avenida Rivadavia, y podés adquirir la Biblia de la Nueva Reforma y también muchos materiales para vos, para tu congregación, que van a enriquecer la vida cristiana. Y en este estudio de la Palabra de Dios, hoy vamos a cerrar, Pablo, nos llevaron varios programas, vamos a cerrar el libro de Josué, esta ventanita que hemos abierto. Comenzamos hablando, voy a hacer un breve resumen de lo que hemos estado compartiendo. Hemos estado hablando de los milagros de abajo, ¿no? A diferencia de los milagros del desierto, que eran milagros en donde Dios en su misericordia derramaba su poder y su bendición sobre el pueblo sin que el pueblo hiciera nada o hiciera mucho. Eso ocurrió en el desierto, pero cuando entraron a la tierra prometida, y el libro de Josué se enfoca precisamente en ese ingreso y en esa conquista de la tierra prometida, allí ese tipo de milagros se terminaron, cesaron, y comenzaron 4 milagros, o aparecen 4 milagros en el libro de Josué, solo 4, y los 4 tienen que ver con la conquista de la tierra. El primero de ellos, el cruce del Jordán, lo llamamos el milagro en las aguas, ¿sí?
eso fue la entrada a la tierra prometida, el milagro en la tierra, que fue la caída de los muros de Jericó, ¿sí? y la primer ciudad conquistada por el pueblo de Dios. Luego vino el milagro del cielo, ¿sí? O del aire, ¿sí? que es lo que vamos a ver hoy, la caída de granizo en medio de una batalla, y el milagro en el cielo cuando el libro de Josué dice que el sol y la luna se detuvieron en la ciudad, en la localidad de Gabaón. Y hoy queremos cerrar el estudio de Josué con estos últimos 2 milagros. ¿Te acordás un poquito cómo es la historia? ¿Nos la refrescás? Sí, estos 2 últimos milagros están asociados al mismo evento. Josué viene de una derrota con los gabaonitas, estaba en Gabaón. Es interesante, ya hemos hablado de la derrota de Ai, esta es otra, que también hay que contarla como derrota. Sí, no es una derrota de una batalla, es una derrota de un engaño. De un engaño. Terminan haciéndoles el moño los gabaonitas y engañándolo con las consecuencias de ese engaño. Y se ven obligados a hacer un pacto que trajo maldición sobre Israel por varios siglos. Exacto. Entonces, esta es otra de las derrotas que hay que agregar en la lista. Sí, y ligado a la derrota de Ai, la causa es la misma que vos mencionaste en el programa pasado. Sí. Dice que aceptaron la alianza, el pacto con los gabaonitas sin consultar a Dios. Otra vez, no aprendieron. No aprendieron nada. Ahora, lo interesante es que, a ver si nos ubicamos un poquito en el mapa, Josué, con todo el ejército, dice el texto bíblico, está en Gabaón. Sale de una situación de derrota cuyos resultados, como vos señalaste, se van a ver cada vez más graves con el correr del tiempo, pero sale de ahí con palabra de Dios. Acordate lo que hemos dicho en programas anteriores, que la derrota de Ai, como la de Gabaón, vos lo volviste a reiterar, arrancan a partir de que las decisiones que toma Josué y las acciones que hace el pueblo no tienen nada que ver con una palabra de Dios. Acá hay una palabra de Dios. Dios les dice que se muevan porque van a derrotar a los amorreos. Dice, se los entrego, se los doy. Acá hay una palabra de Dios. Es lo mismo que pasó con Jericó. Entonces, está ahí en Gabaón y se mueve a Gilgal. Está a unos 30 y pico de kilómetros, dice el texto que ante la orden de Dios, Josué con todo el ejército se mueve durante la noche. Ojo, hay que patear durante toda la noche para recorrer 30 kilómetros. Se calcula que en marcha forzada, 30 kilómetros es lo que se puede hacer en un día. El texto dice que lo hicieron durante la noche. Fue mucho más que marcha forzada y muy probablemente no llegaron a las 6 de la mañana. Muy probablemente llegaron mucho más tarde. Cuando llegan, los derrotan a los amorreos, los liquidan, pero además de derrotarlo, cuando los amorreos escapan, dice el texto, cae una granizada impresionante que termina con los amorreos que estaban escapando de los israelitas. Y ahí este es el primer milagro. Por supuesto que los israelitas no provocaron el granizo, no hicieron la danza de la lluvia de los indios Sioux, ¿no es cierto?, para que granice. Eso fue obra de Dios en cumplimiento de la palabra. Dios dijo, yo los voy a liquidar, los voy a entregar en manos de ustedes, vayan tranquilos. No solo que los liquidan en el campo de batalla, sino que Dios con los que escapan, con la granizada, termina de liquidar al resto. Pero sobre llovido, mojado. Resultado de ese fenómeno, Josué tiene un canto de alabanza, en realidad es un poema,
En hebreo, en el original hebreo es un poema. La versión NBI, que es la versión de nuestra Biblia Nueva Reforma, lo pone en forma poética. Josué declara haberle pedido a Dios que detuviera el sol y la luna para poder terminar la tarea de, digamos, de la limpieza del campo de batalla, terminar de vencer definitivamente a los amorreos. Y este sería, teóricamente, esto es lo que tenemos que discutir, teóricamente, un segundo milagro grande en ocasión de este encontronazo en Gilgal entre el ejército de Israel y los amorreos. Ese es lo que ocurrió. Llamamos la atención otra vez. Primero, Josué y todo el ejército, no un pedazo del ejército como ocurrió en Ai, todo el ejército, sin mandar espías como ocurrió en el caso de Ai, sino bajo órdenes directas de Dios. Josué se desplaza, hacen un enorme esfuerzo e inmediatamente toman por sorpresa, dice el texto, al ejército amorreo. Venían reventados de la marcha de toda la noche, pero evidentemente ahí se ve el poder de Dios. Era imposible que en el estado en que ese ejército se encontraba pudiera batallar. Sin embargo, los destrozaron y encima Dios les manda el granizo y encima, según la entendió Josué, y esto tendremos que ver cómo lo interpretamos, el sol y la luna se detuvieron en el lugar, en Gabaón, para producir completar la victoria. Sí. Bueno, me viene así como primer disparador de la charla, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice que no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu intercede por nosotros, ¿no? Porque muchas veces se da en nuestra propia vida, ¿no? Que oramos algo sin saber muy bien lo que estamos diciendo, pero Dios en su misericordia no se ata a las palabras que decimos, sino que en su misericordia Él tiene la firme intencionalidad de bendecir nuestras vidas conforme Él lo ha prometido. Y me viene esto a la cabeza porque Josué pide algo. Josué no sabe una pepa de astronomía. Nada. ¿No? Es decir, Josué está pidiendo que el sol se detenga. Si en realidad iba a hacer un pedido, tenía que pedir que la tierra se detenga, ¿no es cierto? Exacto. Porque es la tierra la que gira alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra, ¿verdad? Entonces, pero a Dios no le importa si vos sabés astronomía o no sabés astronomía. Lo que Josué está pidiendo es que haya una intervención sobrenatural en medio de su lucha, en medio de su batalla, de la batalla del pueblo, que haya una intervención sobrenatural de Dios para poder cumplir los planes de Dios, de entregarle ese territorio a Israel, ¿no? Y nosotros podemos tener esa primera enseñanza de esta historia, ¿no? Que independientemente de cómo oremos, las palabras que usemos, a veces creemos que le damos tanta importancia a la fraseología de nuestras oraciones. Lo que Dios mira es nuestro corazón, sobre todo nuestra determinación a hacer lo que Él nos pide. Había una palabra de Dios que fueran contra los amorreos, que les iba a dar una victoria absoluta. Josué y el pueblo obedecen. En función de esa obediencia, se esfuerzan un montón. Se esfuerzan toda la noche cumpliendo la voluntad de Dios para llegar al campo de batalla. Los vencen. Viene el primer milagro del granizo cayendo sobre los enemigos para afirmar, confirmar la victoria, y luego el cierre, la culminación, donde Josué hace este pedido loco, porque independientemente de si la tierra gira alrededor del sol o si en la creencia antigua era al revés, como sea, que se detenga la tierra o que se detuviera el sol, era un milagro extraordinario, era Dios interviniendo en la historia, obrando un milagro donde detenía la progresión del tiempo para que no los agarrara la noche y pudieran
terminar la victoria que Dios les había entregado, ¿no? Sí. Entonces, Dios lo hace con tu vida también, más allá de las oraciones, Él, en donde ve un corazón dispuesto a obedecer su palabra, a seguir la visión de Dios, Dios va a hacer que el sol, la tierra, la luna, todo se detenga para bendecir tu vida. Y creo que la enseñanza que nos deja este pasaje, tal como vos la estás resumiendo muy bien, es de mucho más valor que la discusión de los detalles. A veces en la lectura de la Biblia nos quedamos con la visión del árbol y averiguando si es manzana, naranja o un banano, en lugar de mirar el bosque y todo el caudal de sabiduría que hay allí detrás. Este es uno de los pasajes, Carlos, en la Biblia, en toda la Biblia, más difíciles de interpretar. Y es difícil de interpretar, se hace todavía más difícil cuando lo leemos con una suerte de literalismo ingenuo. Hay 2 o 3 pasajes así en la Biblia que son, bueno, hay un montón que son complicados. Dolores de cabeza. Que son dolores de cabeza, pero en realidad el dolor de cabeza lo tenemos según cómo sea la aproximación nuestra al texto. Entonces es un problema hermenéutico de interpretación. Esto es lo mismo que ponernos a discutir acá cómo Jonás pudo estar 3 días en la barriga de una ballena sin que los jugos gástricos de la ballena lo licuaran y desaparecieran. Primero, que el texto no dice que fuera una ballena, dice que era un gran pez. Segundo, que el texto en esa parte, en Jonás, es poesía. Entonces, la poesía hebrea es muy gráfica y muy rica en sus vocablos y demás, pero hay que leerla como poesía. Poesía es cuando dice el salmista que los árboles dan palmadas de aplauso. Que yo sepa, los árboles no tienen mano, no dan palmadas y no se suman al aplauso de una multitud por algo realmente extraordinario. Todos decimos, usando un poquito de lógica, eso es una expresión poética. Esto que dice Josué acá es poesía hebrea. Es un cántico, ¿no? Es un cántico y es una expresión poética. Si tomamos el himno nacional argentino, vamos a encontrar expresiones poéticas que no podemos interpretar literalmente. Cuando dicen sean eternos los laureles, que yo sepa, no es que los laureles no duran toda la vida. Van simplemente a parar en el estofado, pero entonces son expresiones poéticas. Lo que uno tiene que preguntarse detrás de las expresiones poéticas es ¿qué es lo que enseñan? Vos hiciste muy bien en interpretarlo de esa manera, porque si no caes en contradicciones. Fíjate, ¿cómo puede el sol detenerse en su cenit, es decir, un sol de mediodía, detenerse allí, cuando al mismo tiempo está cayendo una pedrada de Padre y Señor nuestro? Es decir, que yo sepa, a pleno sol nunca hay granizada. Es decir, si hay granizada es porque hay nubes de tormenta. Si hay nubes de tormenta que producen granizo es porque son nubes súper oscuras que acumulan una cantidad, una masa de humedad lo suficientemente grande como para que corrientes frías en altura decanten o congelen las gotas de lluvia. Es decir, el granizo, al igual que la lluvia, cae de nubes de tormenta. No puede haber nubes de tormenta con un cielo abierto y pleno sol iluminando. Entonces, si vos no querés caer en esa contradicción, o más todavía la que vos señalaste, que tiene que ver con la cosmología de la antigua y moderna, o la que la ciencia hoy reconoce, y cualquier chico de escuela primaria lo sabe, tenés que interpretar la poesía como poesía. ¿Qué es lo que está diciendo Josué? Alaba a Dios y le pide a Dios que tengamos luz suficiente para continuar con la batalla.
porque la batalla no comenzó a las 6 de la mañana. Josué estuvo toda la noche, se caminó desde Gilgal, porque yo cometí un error antes en los nombres, desde Gilgal, donde estaba cerca del río Jordán, hacia el oeste hasta Gabaón, eran más de 30 kilómetros. Y no se puede caminar en 24 horas, no se pueden caminar por más marcha forzada, más de 45 o 50 kilómetros. Quiere decir que lo más probable es que si arrancaron al atardecer en Gilgal, deben haber llegado a la media mañana o al mediodía, cuando supuestamente el sol estaba en su cenit, al campo de batalla. Ganan la batalla, porque los toman por sorpresa, la batalla evidentemente fue rápida, pero el trabajo posterior se completa con la granizada que cae sobre los amorreos y la tarea de limpieza, donde Josué le dice al Señor, Señor, que no nos agarre la noche, quedan muy poquitas horas antes que venga la noche, que tengamos luz para terminar con la derrota definitiva de esta gente. Por otro lado, no te olvides que la derrota fue en Gabaón, donde los gabaonitas le habían enroscado la víbora y donde los habían derrotado. Es decir, Josué tiene una victoria en el campo de su derrota. Así es, así es. Y me encanta esto, Pablo, que dice el versículo 14, dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. No dice que porque el sol se detuvo, no. Dice porque Dios respondió. Así es, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice poder apreciar el género literario, que es una poesía, eso lejos de restarle riqueza al obrar de Dios, le añade riqueza, porque la poesía hebrea no es un subgénero comparado con la historia, ¿sí? Uh-huh. Es decir, le añade riqueza al obrar de Dios. Y lo que Dios te está diciendo en este texto, a mí por lo menos me dice esto, fíjate si a vos te pasa lo mismo, que Dios es capaz de hacer cualquier cosa para bendecir a su pueblo, como dice, porque el Señor pelea por su pueblo, ¿no? Y entonces oye tu voz. No importa si tu oración no es la científicamente. Sí, claro, ¿sí? Él es capaz de hacer que salga el sol y caiga granizo, que el sol se detenga, que la tierra se detenga, que la luna se detenga, o que no, nada de esto ocurra, pero Él hace su plan, y es que la victoria sea completa para tu vida. La victoria sea completa para tu vida. Acordate que la palabra del Señor no es un libro de ciencia, ¿sí? Ya esto lo vimos cuando veíamos Génesis, en el capítulo 1 y capítulo 2, la creación, y decíamos, si a Dios le hubiera interesado explicar cómo hizo todo lo que hizo, no hubiera dedicado 2 capítulos, una página de la Biblia para explicar semejante cosa como la creación. Es evidente que ese no es el objetivo. Cuando algunos queridos hermanos hacen una lectura pensando que la Biblia es un libro que tiene que responder al cómo, un libro de ciencia, y entonces se aproximan a Génesis 1, 2, se aproximan a textos como este con un ojo desde la ciencia y tratan, como no responde a las leyes de la ciencia, tratan de decir la ciencia está equivocada y la Biblia la que tiene la verdad, haciendo una contraposición que es absolutamente inútil, que es absurda. La Biblia no está ni en contra de la ciencia y la ciencia no debiera estar en contra de la Biblia. Muchos de los científicos que están en contra de la Biblia están en contra precisamente por esa lectura que algunos hermanos en Cristo, que son buenos hermanos, hacen de la palabra de Dios, olvidando la primer ley de cualquier texto, que es entender lo que se llama su género literario. Que vos no lees las poesías de Becker de la misma manera que lees el Diario de la Mañana, ¿sí?
porque son géneros literarios diferentes y no lees un libro de historia de la misma manera que lees una parábola, una narración didáctica, lo que fuere, ¿verdad? Entonces, lo importante de la historia de Josué y el pueblo en Gabaón, con el milagro del granizo y con el milagro de el sol deteniéndose conforme al canto de Josué, es que Dios, cada vez que nosotros nos determinamos a obedecerlo, hacer su voluntad, seguir su palabra y hacer lo que nos pide, aún al riesgo de lo que eso implique para nuestras vidas, Él siempre va a respaldar. Y cuando levantamos la oración como Josué, Él la va a escuchar y va a hacer lo que a los ojos humanos parezca imposible para que nosotros tengamos la victoria, porque Él pelea por su pueblo y completa la victoria en todos nosotros, ¿no? Y además, Carlos, hay que tratar de leer estos relatos tan ricos, tan dramáticos, ¿no es cierto?, que nos presenta la Biblia, tratando de ver qué es lo que está detrás. Porque, a ver, si estamos en lo correcto de decir que los milagros de Josué, los 4 milagros de Josué, son los milagros desde abajo, en realidad el milagro más grande en Gabaón no fue la pedrada ni fue el sol, que se detuvo, interpretes como lo interpretes. El gran milagro fue que todo el ejército de Israel con Josué a la cabeza trotaron durante toda una noche más de 30 kilómetros, llegaron al campo de batalla, lo agarraron de sorpresa a los amorreos y lo derrotaron de una. Eso humanamente es imposible, porque era un ejército agotado. Y del otro lado, Pablo, el ejército de una alianza de muchos reyes. De muchos reyes. Entonces, ahí está el milagro. Y el milagro es lo que Dios le dijo que iba a hacer. Y que vos destacaste también. Yo los voy a vencer, yo se los entrego. Entonces, toda vez que el pueblo de Dios recibe palabra de Dios y obedece a lo que Dios dice, se esfuerza en obedecer, Dios hace el milagro. Es decir, hay una victoria, ¿verdad? Con granizo o sin granizo, con el sol, la luna que se detengan o que no, el milagro ocurre porque Dios obra redentoramente con la intervención de su pueblo. Así es, así es. Y la historia sigue con algo muy interesante, ¿no? Termina la historia que en esa persecución sobre los reyes de esta múltiple alianza, y cuando los capturan, ¿no? Dice que llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis, ¿no? Allí, evidentemente guiado por el Señor, Josué hace algo que tiene un carácter emblemático, ¿no? Sí. Y profético. Y profético, ¿no? Era muy fácil matarlos de cualquier manera, pero les hace poner el pie a los líderes del pueblo sobre el cuello de los reyes que tanto temor habían producido con sus amenazas, para que sepan no solamente que los estaban venciendo a ellos, sino que lo mismo haría el Señor cada vez que ellos se dispusieran a hacer su voluntad con todos sus enemigos. Exacto. Con todos sus enemigos. Y para tu vida y para la nuestra hay un mensaje poderosísimo, ¿no? Y es que podemos tener certeza de que otra vez, cuando nos mandamos solos, vamos a cometer errores. Vamos a perder Jai, vamos a ser estafados por Gabaón, vamos a meter la pata nosotros como Acán,
Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor y nos dejamos guiar por Él, ¿sí?, vas a poder pisar el cuello de todo lo que hasta ahora pisó sobre tu vida, ¿sí?, de todo lo que hasta ahora gobernó sobre tu vida. Es el tiempo en donde Dios dice, no, como Josué, no temas, no te amedrentes, esforzate, sé valiente, porque así hará el Señor con todos tus enemigos, ¿no? Viene a mi mente cuando Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo levántate y anda, sino toma tu lecho. Exacto, ¿no? lo que había sido su vergüenza, su prisión, su cadena. Gobierna sobre lo que te gobernó hasta ahora. Lleva lo que hasta ahora te llevó a vos, ¿no? Y así va a ser el Señor con tu vida, ¿sí? El Señor va a pelear por vos, el Señor no va a pelear en lugar tuyo, va a pelear junto con vos, pero va a darte la victoria, ¿sí? Y va a darte la posibilidad de cerrar procesos, de ponerle punto final a historias inconclusas, de pisar sobre el cuello de cosas que hasta ahora pisaron sobre tu cabeza, ¿sí? Y te animo a que allí donde estás, para que ahora podamos orar y cerrar nuestro programa, te animo a que pienses en alguna de esas cosas que gobernaron sobre tu vida, alguno de esos lechos, de esas camillas que te llevaron, que te gobernaron, algunos de esos enemigos que te amedrentaron, algunos de esos procesos que quedaron inconclusos, de esas cosas que estaban siempre pendientes, que siempre decías, el día que pudiera terminar con esto, el día que venza este hábito, el día que logre cerrar este capítulo de mi pasado, el día que alcance este logro que siempre he soñado. Y nunca llegaba, y nunca llegaba, y nunca llegaba. ¿Podrás hoy activar tu fe? ¿Se podrá despertar en vos hoy una fe como la de Josué, que no venía de todas victorias colores de rosa, venía de algunos cachetazos? Sin embargo, apenas Dios le dijo, andá que te voy a entregar a los amorreos, el tipo se jugó, obedeció al Señor, metió al pueblo en esa marcha tremenda durante toda la noche y la mañana siguiente, y con el cansancio acumulado, sin embargo vio cómo Dios hizo el milagro. Y ¿sabés? Imagínate, si lo hizo con Josué, ¿cómo no lo hará con vos que tenés el Espíritu Santo adentro tuyo? Si dice que no hubo hasta el día de Josué, nunca antes una situación así, que Dios oyera la voz de un solo hombre. ¿Cómo no lo va a hacer con vos que tenés el Espíritu Santo y a quien le prometió el Señor, a quien te prometió el Señor, que Él va a oír todas tus oraciones y va a responder? ¿Sí? Por eso quiero que, ahora que trajiste a memoria esos procesos inconclusos, esos sueños que no se concretaron nunca, esos hábitos que te detuvieron, esas luchas que mantuviste hasta el día de hoy, ahora yo quiero que se active por medio de la oración que el pastor Pablo va a tener en este momento, una fe que se convierta en obras. No esperes que el granizo caiga en Gilgal, no esperes que el sol se detenga en Gilgal, vas a tener que ir a Gabaón. ¿Sí? Entonces, que tengas una fe que se convierta en obras, que hagas la marcha forzada y aún más, que hagas la noche con todo el esfuerzo y que te enfrentes a eso que hasta ahora te ha vencido. ¿Y sabés cómo va a terminar la historia? Vas a escribirnos en el chat de alguno de los próximos programas: pastores, le puse el pie en el cuello a esto que siempre me pisó a mí. Amén. Oramos. Señor, qué maravillosa historia. Dolor de cabeza para los eruditos bíblicos, motivo de preocupación para muchos lectores de tu palabra, pero para nosotros hoy
una experiencia extraordinaria, leccionadora y también alentadora. No te pedimos, Señor, que hagas caer granizo, ni que detengas el sol en su cenit en nuestra vida. La verdad que la mayor parte de nosotros estamos con la mochila al hombro, cargando con la espada de 2 filos, armados de la coraza, con el yelmo, el calzado y el cinturón y en fin, todo lo necesario para esta larga marcha. Pero estamos en medio de la noche, nos cuesta mantenernos en el camino, estamos agitados, nos falta aire, nos faltan fuerzas, Gabaón todavía está lejos y apenas lleguemos sabemos que vamos a enfrentar a un ejército profesional, complejo, difícil, dificultades enormes, en tierra que no conocemos del todo. Y en tu nombre los tenemos que enfrentar. Señor, todo lo que tenemos es tu orden de mando, de ir y de derrotar al enemigo y de ganar la victoria. Pero necesitamos que en la marcha forzada nos dé fuerzas y al llegar con las luces del día, que mantengas esa luz el tiempo suficiente para que derrotemos al enemigo y para que en aquellos príncipes de las tinieblas que han estado avergonzándonos, llenándonos de culpa, moviéndonos al pecado, haciéndonos perder el tiempo, distrayéndonos, poniendo dudas, creando pensamientos que no te agradan, poniendo circunstancias que te ofenden. Necesitamos que nos des las fuerzas, no solamente para derrotarlos y derrumbarlos, sino para ponerles el pie Amén. En el cuello. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, ahora en la vida de todos aquellos que han estado considerando esta palabra y han estado pensando en ese combate, en esas fuerzas de las tinieblas que han estado oprimiendo, atando, limitando, en el nombre de Jesús rompemos esas ataduras, Amén. Ponemos fin a ese yugo de opresión, reprendemos a Satanás y sus obras en la vida de tus hijos y de tus hijas y proclamamos victoria, 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 victoria en Gabaón sobre todo este ejército de maldad, para que con libertad, con total libertad en Cristo, podamos actuar, vivir, servir conforme a tu voluntad. Gracias por tu palabra de victoria, gracias por tu promesa de triunfo, gracias, Señor, por enviarnos a una batalla ganada por tu poder y por tu gracia. Amén, Señor. Y te pedimos que a la hora de manifestar el espíritu de victoria nos des también el coraje, la fuerza, el poder para hacerlo en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria, la honra y la majestad por siempre. Amén. Amén, 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 amén. Y decíamos en el comienzo del programa que para nosotros los argentinos el año activo empieza en marzo y tal vez tenés por delante un año con muchos interrogantes que no son solo para vos sino para todos, un año complejo, un año difícil, un año de crisis, un año con muchas limitaciones en Argentina y en todo el mundo y en todo el continente. Pero confía, no te atemorices, no te amedrentes, ¿sí? En la palabra que Dios nos dio el 1 de enero, declaramos que este va a ser un año excepcional. No porque será un año color de rosa, sino porque vos y yo tenemos un Dios que hace excepciones, que hace excepción con su pueblo. Mientras en Egipto había tinieblas, ¿sí? En el pueblo de Dios había, en las casas de Israel había luz. Cuando el ángel de la muerte salió a recorrer las casas
de los primogénitos para quitarles las vidas, aquellas casas que tenían el dintel de sus puertas pintadas con la sangre del Cordero, el ángel hacía la excepción y pasaba de largo. Tenés un Dios que hace excepción, que tiene un amor por vos excepcional, incondicional, que pone una cobertura sobre tu vida excepcional. ¿Sí? Caerán 1000 a tu derecha, 10.000 a tu otro costado, pero ningún mal te tocará a vos, dice la palabra de Dios. Tenés dentro tuyo al Espíritu excepcional, el Espíritu Santo que te enseñará todas las cosas en un mundo de cambios, que te guiará a toda verdad y que te va a ir anticipando, te va a dar anticipación a todo lo que habrá de venir. ¿Sí? Así que no temas, no temas. Nosotros aquí, en el poder del acuerdo, bendecimos el año activo que estás por comenzar, bendecimos tus estudios, tu escolaridad, tu carrera, bendecimos tus negocios, tu empresa, bendecimos tu trabajo, tu oficio, bendecimos tu familia, tu hogar, tu descendencia. Tenés la bendición del cielo y también la bendición aquí en la tierra de la Iglesia de Jesucristo y de tus pastores que te bendecimos en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.